Estamos en una serie, bueno, para los que tenían rato sin venir, hay algunos que tenían rato que no veía, y a los que vienen por primera vez, a esta hora del servicio, damos una escuela donde tocamos un tema y lo desarrollamos en varios domingos. Y el tema que estamos tratando desde hace varios domingos es la idolatría. Ya estamos por terminar. La clase de hoy, que está titulada, bueno, normalmente en los anuncios sale un número de clase, pero esta clase se llama El fin de los dioses falsos. Ya estamos al final de la serie y quiero traer una cita de un pastor que dijo lo siguiente sobre los dioses falsos o los ídolos, que es como se llama nuestra serie sobre la idolatría. Él dice: si pensamos en nuestra alma como una casa, los ídolos se ubican en todos los cuartos, en cada rincón. Él dice, aunque pocos los reconozcan, nada es más común que los ídolos en nuestra vida. Y póngase a pensar en eso. Una de las cosas que decíamos al inicio y que quizás usted ha podido notar en el transcurso de la serie es que usted tiene ídolos. Usted tiene ídolos. No somos inmunes a la idolatría simplemente porque somos cristianos. Los ídolos están ahí: el dinero, el amor, el sexo, el poder, el éxito. Póngale un nombre y es un ídolo, puede ser un ídolo. Y no son cosas malas en sí mismas, como hemos estado estudiando, sino que son cosas que ahora en eso tú encuentras lo que solo Dios puede darte: satisfacción, plenitud, alegría, gozo, seguridad, fortaleza. Cuando tú ubicas algo en el lugar de Dios, eso se volvió un ídolo. Inclusive algo que el mismo Señor te haya dado, como un hijo, ¿verdad? O un trabajo, o un don para servir a la iglesia. Se puede volver tu ídolo, tu servicio a la iglesia. Y esto es así porque los ídolos son comunes en nuestra vida. Es así, esto sucede porque preferimos nuestra propia sabiduría antes que la sabiduría de Dios. Preferimos nuestros propios deseos antes que la voluntad de Dios. Y preferimos nuestra propia reputación antes que honrar a Dios. Con esas cosas estamos luchando todo el tiempo. Por eso podemos afirmar, como lo han dicho muchos y se ha dicho aquí, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El asunto es, hemos identificado ciertos ídolos, sabemos que estamos expuestos y que en cualquier momento podemos formar un ídolo y adorarle. La pregunta es, ¿hay esperanza contra la idolatría? Y como hemos visto cada clase, la respuesta es que sí hay esperanza. Y lo primero que tenemos que reconocer para darle fin a la idolatría es que los ídolos no se pueden simplemente eliminar, sino que se deben reemplazar. Los ídolos van a estar presentes y es como la maleza: si tú la arrancas, vuelve y crece. ¿Qué tienes que hacer? Reemplazarla por otra cosa para que no esté. ¿Y con qué lo podemos reemplazar? Bueno, con Dios mismo. Es lo que hemos estado aprendiendo toda la serie. Tenemos que reemplazar nuestros ídolos con Dios mismo. Pero no es como que, bueno, mi ídolo es mi carrera profesional. Eso es lo que determina todas mis decisiones, mi éxito profesional. Y entonces, bueno, una persona dice, bueno, este es mi ídolo y ahora yo quiero reemplazarlo con Dios. Entonces, bueno, yo creo en Dios, voy a leer la Biblia y voy a ir a la iglesia y se supone que ese ídolo ya va a estar reemplazado. Probablemente usted se ha podido dar cuenta en su propia vida que no es tan sencillo, Lo que queremos decir, y es algo que nosotros necesitamos tener presente, es que cuando nosotros creer en Dios o hacer parte del pueblo de Dios, que es solo posible cuando el Señor nos ha cambiado el corazón y ahora nosotros creemos en Dios verdaderamente, no es solamente un asunto de hacer ciertas cosas que parecen religiosas, ¿verdad? No es solamente un asunto de ir a la iglesia
o de leer la Escritura. Eso no necesariamente implica que usted ha creído en Dios verdaderamente. Creer en Dios, y voy a usar un término que puede sonar raro, pero es así, implica que tú hayas realmente tenido un encuentro con el Señor, que tú realmente lo hayas conocido de verdad. No porque se te presentó con una figura y hola, ¿cómo estás? Soy Dios. No, que tú realmente, eso que es invisible de ver de Dios, tú lo hayas visto. Su hermosura, su dignidad, su poder, su gracia, su misericordia. Eso no se alcanza simplemente leyendo sobre eso. Eso se alcanza por medio de la fe, ¿verdad? Eso se alcanza. Los que han experimentado eso saben que les ha pasado, que han tenido un encuentro con el Señor. Eso no se necesita ahí un retiro, me explico, eso no es algo místico. Es que el Señor haya obrado en tu corazón para creer todas las verdades que tú has leído y que eso ahora moldee tu manera de vivir. Eso es tener un encuentro con el Señor. Y podemos ver esto en la historia que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con Jacob. Ya de Jacob se habló en una de las series, en una de las clases de la serie, perdón, y tenemos alguna idea de él. Jacob había huido a un país lejano, y a pesar de todo, él se fue con nada, él huyó. Y a pesar de eso, después de un tiempo, tenía muchas cosas. Tenía ganado, tenía hijos, tenía 2 esposas. Imagínate, también le fue al hombre que tenía 2 esposas. Tenía a Raquel y a Lea, ¿cierto? Sin embargo, él vivía con su tío Labán, o trabajaba para su tío Labán. Ahí fue donde conoció a su esposa, trabajó para su esposa, pero luego siguió trabajando y entonces acumuló bastante ganado y propiedades. Y estando allí, dice el texto, vámonos a Génesis 31, Génesis 31, verso 1 y 2. Génesis 31, verso 1 y 2. Dice el pasaje: pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el ambiente estaba pesado allí con Labán y los hijos de Labán. Así que Jacob dice: no, mejor nos vamos porque esto va a ser un problema. Entonces él decide regresar a su casa, desde donde él había huido, ¿verdad? Él va con Lea y Raquel, lleva a todos sus siervos y lleva sus rebaños. Y mientras se acercaba nuevamente a su casa paterna, miren lo que pasa, Génesis 32, 6. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro con 400 hombres con él. Caramba, resulta que Jacob había huido porque Esaú había prometido matarlo. Entonces él se va, ahora está regresando después de varios años, y le dicen los mensajeros: mira, ahí viene tu hermano con 400 hombres. Jacob probablemente pensaba que Esaú iba a cumplir su promesa de matarlo, así que tenía miedo, ¿no? Tenía miedo porque ¿por qué otra razón vendría Esaú con un ejército de 400 hombres a recibir a su hermano? Después que lo último que se sabe de ellos es que él estaba enfurecido y dijo que después que se muriera su padre iba a matarlo. Vamos a ver qué hizo Jacob, Génesis 32, 7. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda esta misericordia y de toda la fidelidad
que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó la noche allí. Entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y sus carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob está ahí solo en la noche, tiene miedo, creía en Dios, le pide a Dios que le ayude, le dice, mira, tú me prometiste esto, líbrame, yo no quiero que esto nos pase, pero además él le manda un regalito a Esaú, un detalle, ¿verdad? Una cantidad considerable de su riqueza, de su ganado, y se la envía a su hermano, como levantar la bandera blanca, algo así por el estilo, ¿cierto? Probablemente Jacob pensaba, que esa sería su última noche. Seguramente al día siguiente ya Jacob dijo, bueno, ya aquí no hay nada que hacer, ya esto está listo. Sin embargo, él se quedó entonces esa noche solo, y es que Jacob había luchado todo el tiempo contra Esaú. Desde el vientre de su madre dice la escritura que ellos luchaban. Entonces, en el vientre de su mamá se movía ahí el vientre, y es porque ellos luchaban en el vientre. Tanto que él termina, cuando nace Saúl, lo está agarrando del pie, ¿verdad? Pero también cuando ellos crecieron, Jacob peleaba con Esaú, luchaba por el favor y el amor de su padre y por el honor y liderazgo de la familia. Es por eso que él hace este negocio de engañarle o de comprarle la primogenitura. Yo no sé si todos saben la historia, pero por ahí va el tema de lo que ocurrió con él. Y es que la Biblia dice que que Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Esaú era el hijo favorito de Isaac, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces cada uno tenía su hijo favorito. Así que el día que ya el papá Isaac estaba a punto de morir y que en ese momento iba a darle la bendición al hijo mayor, era una ceremonia donde él pronunciaba unas palabras de bendición. Eso era algo muy importante. Ese día Jacob se disfraza de Esaú, y como Isaac no veía bien, estaba ya ciego prácticamente, entonces logra engañarlo y termina Isaac dándole la bendición a Jacob creyendo que era Esaú. La pregunta que surge aquí es, Jacob sabía que iba a ser descubierto. Jacob, o sea, es imposible pensar que Jacob pensara que Esaú no se iba a dar cuenta. Probablemente quizás pensó que su papá no se iba a dar cuenta, pero él arriesgó mucho, arriesgó su vida, su relación con su padre. Él arriesgó mucho, al final termina huyendo sin nada. Es decir, la bendición del papá no implicó que él disfrutara de lo que le correspondía al hijo mayor. Él no se llevó la riqueza. Él dice, yo atravesé este Jordán con nada. Ahora es que prosperó por su trabajo. O sea que, ¿por qué arriesgaría tanto Jacob si lo único que recibió fue unas palabras en una ceremonia de bendición, pero más allá de eso no recibió nada? Es posible, no lo dice el texto, pero es posible que nosotros lleguemos a la conclusión de que una de las cosas que más anhelaba Jacob era la bendición de su papá.
y sabía que no lo iba a tener porque él no era ni su hijo favorito y tampoco era el mayor. Y es posible que este impulso o esta necesidad de aprobación y de la bendición de un padre llevara a Jacob a arriesgar tanto, a engañar, a disfrazarse, a hacerse pasar por otro. Y es que todos los que estamos aquí, al igual que él, nosotros tenemos una necesidad de ser aprobados. Todos necesitamos la bendición. Necesitamos que alguien nos diga, hey, tú eres valioso, te amo, eres importante. Y por causa de esa necesidad es que hacemos ídolos. Porque por causa de esa necesidad de aprobación, nosotros buscamos entonces esa aprobación fuera del Señor y entonces cedemos a la presión del grupo, hacemos cosas que violan la ley de Dios solo para ser aprobados o ser amados o sentirnos satisfechos. Todos estamos buscando esa admiración y la buscamos en nuestros padres, la buscamos en nuestros cónyuges, inclusive en nuestros amigos o en la gente que hace lo mismo que nosotros, nuestros colegas, por decirlo así. La vida de Jacob fue una competencia de lucha que duró mucho tiempo para recibir esa bendición. Había luchado con Esaú por la bendición de su padre y había luchado con Labán para tener la bendición de una esposa. Pero nada de esto habría servido para que Jacob se sintiera satisfecho. Y ahora Esaú viene en camino, el hombre que le había quitado el amor de su padre, su herencia, su destino y su felicidad, y venía con un ejército. Mañana sería, seguramente lo que pensaba Jacob, su última batalla. Y Jacob estaba solo de noche, a oscuras, y un personaje aparece en la escena y lo ataca por sorpresa, y dice el texto que luchó con él durante varias horas. Vámonos a Génesis 32, 24. Dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. ¿Quién era esta figura? ¿Quién era esta misteriosa figura, este personaje que aparece allí? El autor del libro de Génesis oculta su identidad. De hecho, cuando Jacob le pregunta el nombre, él no se lo dice. Pero en el mismo relato, el mismo autor de este libro da algunas pistas de quién es. Fíjense que en el versículo 25 dice que este hombre le tocó el muslo. Acá dice exactamente la palabra que usa es le tocó el muslo. Y esa palabra expresa en el idioma original un pequeño toquecito, algo bien, un roce, por decirlo de otra manera, un toque muy pequeño. Es decir, que esta persona tenía una fuerza sobrehumana, lo cual quiere decir que esta persona era un humano y además que que había evitado ser fuerte delante de Jacob. Había evitado usar su fuerza contra Jacob. Pareciera que Jacob lo habría vencido en fuerza, pero la realidad es que él tenía mucha más fuerza que Jacob, que con un solo toque lo dejó incapacitado. Entonces, este personaje tenía un enorme poder, pero además insistía que él tenía que irse antes de que saliera el alba, antes de que hubiera luz.
y se entiende, desde aquí, la gente que pertenece al pueblo de Dios, en este caso Jacob, sabía que nadie podía ver a Dios y vivir. Esto lo sabían. De tal manera que ya Jacob sabía con quién estaba luchando. Estaba luchando con Dios mismo. ¿Sí? Así que cuando Jacob se da cuenta que está con Dios luchando, lo más lógico hubiera sido pensar, déjame ir, no me mates, porque él sabía que si amanecía y veía a Dios iba a morir, o que Dios podía matarlo porque estaba enfrentándose a Dios, él no iba a poder ganarle a Dios. Pero él no hace eso. Él le dice, no te voy a dejar ir si no me bendices. Jacob había entendido en ese momento que nada era más importante que tener la bendición de Dios, porque él ya había tenido la bendición del papá, la bendición de una esposa, tenía prosperidad, pero nada de eso le había servido para él ahora no necesitar. Al contrario, lo que él hace, su respuesta desesperada de decirle, no te dejo ir si no me bendices, revela lo que había en su corazón. Él necesitaba la bendición, que aparentemente había buscado en las otras cosas, pero que solo en ese momento sabía que lo único que podía él satisfacerlo era que Dios lo bendijera. Así que él hace esto y el Señor lo bendice. El Señor lo bendice. Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿por qué bendijo a Jacob? ¿Qué hizo Jacob para que lo bendijera? O sea, si uno lee la historia de Jacob nunca fue un héroe. La Biblia ni siquiera lo presenta como tal, como alguien honorable o que haya hecho grandes cosas. Al contrario, lo presenta como un engañador, un mentiroso, tramposo, de hecho hasta incrédulo, lo presenta la Escritura. Pero el Señor termina bendiciéndolo. Y lo interesante es que no se dice exactamente qué otras cosas le dijo el Señor, porque el texto solo dice que el Señor lo bendijo allí. En ese entonces se entendía que en la Biblia, hasta ahí, cuando Dios expresa cuando hay una bendición, hay unas palabras. De hecho, eso fue lo que hizo el papá al bendecirlo. Él le dio unas palabras. Entonces las bendiciones eran expresadas de manera verbal. No sabemos lo que Dios le dijo allí. Pero lo interesante de ver en Jacob es que a él no le importaba morir. O sea, él estaba reteniendo a este personaje y estaba por salir el sol, pero a él no le importaba más nada sino que Dios lo bendijera, a pesar de que se hubiera podido morir en ese momento. Jacob, luego de que el Señor lo bendice, es un ejemplo de lo que sucede con aquel que ha creído verdaderamente en el Evangelio. Porque Jacob quedó cojo permanentemente, dice, pero también quedó satisfecho permanentemente. Cuando nosotros realmente creemos en el Evangelio, nosotros somos humillados y muchas veces somos afligidos. Pero poder ver lo que Dios ha hecho por nosotros nos trae alegría. Jacob había sido humillado y alentado todo al mismo momento. Jacob ganó, por eso Dios le dijo, has luchado con Dios y has vencido. Él venció cuando se dio cuenta de quién era su contrincante y no huyó, sino que le pidió a Dios que lo bendijera. Por eso ganó. Porque muchos de los que están aquí y de hecho no han creído en el Señor, están luchando con Dios, pero siguen huyendo de Él. Y Jacob ganó porque a pesar de que estaba luchando con Dios, le pidió a Dios lo que él necesitaba de Dios, que Dios lo bendijera. Poco después se encontró con Esaú y su grupo y bueno, no pasó nada. Esaú no venía a matarlo, ¿verdad? Ya Esaú había dejado pasar la ofensa. Esaú le dijo, no hermano, tranquilo, se abrazaron y bueno, no pasó lo que él temía. El asunto es que, como les decía ahorita,
Jacob no parecía merecer la bendición de Dios. Y uno pudiera decir, ¿por qué si Dios es santo y justo, le mostró tanta gracia a este hombre engañador? O sea, que no tiene ningún mérito para que Dios lo haya bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se hace el débil para evitar matarlo? Luego se le revela de una manera con pistas para simplemente al final del día bendecirlo. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué había en Jacob para que Dios hiciera eso? Y la verdad es que no había nada. No había nada en Jacob. Dios actuó por gracia. Pero la respuesta a esta pregunta se encuentra en la Biblia más adelante. No en esta historia, sino más adelante. Cuando Jacob estaba en la oscuridad, Dios fingió debilidad para salvar a Jacob. Pero en el Calvario, en la oscuridad del Calvario, el Señor apareció como hombre y se hizo débil para salvarnos a nosotros. Jacob resistió en obediencia para obtener su bendición, aun cuando su vida corría peligro. Pero Jesús, aunque podía salvarse, enfrentó la cruz y resistió en obediencia para ganar la bendición. Y no era para él mismo, sino para nosotros. Y eso le costó la vida a Jesús. Miren lo que dice Gálatas 3, si podemos ir ahí. Gálatas 3, 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cristo se hizo maldición y fue a la cruz para que nosotros recibiéramos la bendición. La bendición de Dios prometida a Abraham, dice nuestro texto, que viene por medio de Cristo, mediante la fe, y habla de la promesa del Espíritu, de la promesa del Espíritu. ¿Cuál es esa promesa del Espíritu o del Espíritu según la promesa? Como dicen otras versiones. Pablo dice más adelante, en la misma carta a los Gálatas, dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. No sé si has escuchado ese pasaje. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Abba era una palabra que se usaba, era un término para padre, pero un término cariñoso. Algo así como papá. Papá. No sé si aquí alguno a su papá le dice padre. ¿Sí? Pero papá será como una traducción un poquito que recoge mejor la idea de lo que es Abba. Papá, una palabra que expresa la confianza de un niño pequeño con su padre. Pablo lo que nos quiere decir es que si nosotros creemos en el Evangelio por medio de la fe, el Espíritu de Dios convertirá el amor y la bendición de Dios en una realidad existencial, algo que es verdad para nosotros y que se afirma en nuestro corazón. Y esa es la bendición. Eso es lo único que puede hacer que nuestros ídolos sean reemplazados. Porque en el fondo de nuestro corazón nosotros anhelamos la bendición y la aprobación. Y qué mejor bendición y aprobación que tener la bendición y la aprobación de Dios. Si tú crees verdaderamente que has sido bendecido por Dios, porque el Espíritu te lleva a decir, Abba Padre, porque ahora eres tu Padre, tú no vas a estar buscando la aprobación de nadie. Tú no vas a tener que pecar para obtener la aprobación de alguien. Tú no vas a depositar tu esperanza, tu seguridad, tu confianza y tus deseos más profundos en otra cosa, sino en aquel que te ha bendecido con una bendición que es incomparable. Vámonos a Efesios 1. Para que contemplemos un poco, por lo menos en palabras, de qué se trata esta bendición. Voy a leerlo desde el 3, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, esta es la bendición que Dios ha dado a todo aquel que cree en el Evangelio. Redención de pecados, adopción como hijos, vida eterna, herencia eterna. ¿Es suficiente para ti? Esta bendición para ti es una fuente interminable de alegría y fortaleza. La bendición de Dios, que es nuestra por medio de Cristo, es el único remedio contra la idolatría. Solo esa bendición convierte a los ídolos en algo innecesario. Así como Jacob, muchos de nosotros hemos descubierto esto después de una vida de estar buscando la bendición en otros lugares. Timothy Keller, en el libro que estamos siguiendo para esta serie, dice esta frase que me pareció muy, muy bonita. Él dice: a menudo se necesita una experiencia de debilidad incapacitante, refiriéndose a lo que le sucedió a Jacob, ¿no? Quedó incapacitado. Desde ahí en adelante cogió. Dice: a menudo se necesita una experiencia de debilidad incapacitante para que finalmente lo descubramos. O sea, para que finalmente descubramos que la bendición que verdaderamente nos satisface es el Evangelio. Dice: por eso muchas de las personas más bendecidas por Dios cojean mientras bailan de alegría. Dice 1 Corintios 1:25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Hermanos, la única forma de que los ídolos que ya has identificado y que hoy en día están gobernando en tu corazón sean reemplazados, no es simplemente a punta de fuerza de voluntad, es simplemente creyendo y contemplando y recordándote el Evangelio, porque en el Evangelio tú has sido bendecido. En el Evangelio encuentras todo lo que tú necesitas, y que al estarlo buscando en otro lado ha hecho que tu corazón fabrique y se rinda ante sus propios ídolos. Vamos a orar para que el Señor sea más grande y nos ayude y derribe nuestros ídolos Él mismo.